Bueno, para empezar, una disculpa porque por no enfocar mi cara, es que no puedo enfocarme completo, de cuerpo completo, ya que es chiquito el espacio. Bueno, mi exposición va a ser sobre el primer bloque de este libro, que es de física. Y bueno, voy a empezar. Los tsunamis. ¿Por qué ocurren los tsunamis? Ocurren cuando una placa tectónica se acomoda y deja espacios vacíos. Luego se vuelven a acomodar y es cuando se producen, ya que esos espacios que había dejan de existir y el agua que se encontraba ahí en ella sale con gran presión, provocando una gran ola gigante que es cuando se origina el tsunami. Bueno, aclarando, hay muchísimos tipos de tsunami, no solo es este, no solo ocurre por este. Y explicando este es porque está así, hagan de cuenta que está así, se acomodan de una manera que se separan, entra agua ahí, cuando se vuelven a acomodar o se queda el agua adentro o se juntan y sale todo el agua disparada en forma de ola y es cuando se ocurre el tsunami. Pero aclarando es que este no es el único tsunami que hay muchísimos tipos. Y bueno, y aquí hay una imagen representando lo que les dije de las placas tectónicas. Y bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Aristóteles y Galileo. Aristóteles era un filósofo físico y era mucho de solo sacar muchas hipótesis, sino de comprobarlas, y también era un régimen de la iglesia. Sí, era un filósofo físico que era mucho de sacar muchas hipótesis, teorías, mas no las comprobaba, dado que todos lo creían que iba a ser cierto, ya que era un gran régimen de la iglesia. Y bueno, Galileo Galilei, perdón, él también era un físico astrónomo y él sacaba hipótesis y sí las comprobaba. Y también perfeccionó el telescopio como ahora lo conocemos, y también se enfrentó a las hipótesis de Aristóteles. Sí, así es. Galileo Galilei era un físico astrónomo que inventó, bueno, más bien que sí inventó muchos experimentos para comprobar muchas hipótesis de Aristóteles y muchas también hipótesis que él creó. Y como podemos ver, él es Galileo y él es Aristóteles. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Movimiento de los objetos. Un movimiento, les voy a decir la definición. Un objeto se mueve si su posición cambia. Para que su posición cambie, debe de tener en cuenta su punto de referencia. Por ejemplo, un punto A moviéndose a un punto B, que puede ser de tu casa a tu escuela o viceversa. ¿Qué quiere decir esto? Que un objeto puede estar en reposo sin tener ningún kilómetro, ni así no tener ningún movimiento, y por lo mismo para moverse tiene que llegar de un punto de referencia, que puede ser punto A punto B, que ahí ya puede ser solamente esos dos, que puede ser de tu trabajo a tu casa, de tu trabajo a tu casa o viceversa, como ya lo dije. Y también puede existir un punto C o un punto D, que es, o los puntos que sean, que por ejemplo vas de tu casa a la escuela, de la escuela por tu hija o cosas así. Y bueno, como aquí se muestra en la imagen, este es el origen y se movió ya lo explico. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Y también para cada movimiento tiene su trayectoria, y les va a leer la definición. Una trayectoria es hacia el lado que se está moviendo, que estás haciendo el movimiento, ya sea derecha a izquierda, de derecha a izquierda, así quedará mejor especificado tu movimiento y podrás hacer mejor un recorrido, ya que estás haciendo una trayectoria. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estás en un punto A un punto B, ya sea tu escuela, a tu casa, siempre vas a especificar por dónde vas a ir, ya sea 3 metros derecho, luego 4 metros a la izquierda, 2 metros derechos y 5 a la izquierda, ya sea como la trayectoria que tengas, se refiere al camino que tomes. Velocidad de los objetos, la definición es esta.
Esta es con la rapidez que te moverás, es decir, con la velocidad que harás esta trayectoria de movimiento del punto A al punto B o punto C o punto D, lo que sea. Velocidad, ¿qué quiere decir? Es la trayectoria, es con la rapidez que harás. Por ejemplo, no es lo mismo hacer, hagan de cuenta que este es un punto A y este es un punto B. No es lo mismo hacer esto, que ya hice una trayectoria del punto A al punto B, que dije que es ese, con una velocidad menor que hacer esto, ya que esto es una velocidad mayor y por lo mismo me moví más rápido. Bueno. Perdón por mi interrupción. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Tipos de gráficas. Hay muchísimos tipos de gráficas y bueno, voy a leer algunas definiciones. Bueno, las gráficas no solo están en física, sino que también en muchas disciplinas. Puedes encontrar gráficas en el periódico para ver la economía, etc. Por lo regular en física las encuentras para medir el tiempo que tardará en recorrer un objeto y puedes utilizarlas en muchas formas, desde las gráficas de tipos de barras hasta las de forma de pastel. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que sí, que las gráficas son muy utilizadas en física, pero nos quiere decir también que no solo se utilizan en física, sino que puedes encontrar en las revistas, en los periódicos para ver que si cómo va la economía del país. Te lo pueden representar con una con una gráfica de barras, que ya puede ser como esta, que 2010 ya aumentó tanto, ¿no? Bueno, pero y en física, bueno, se suele utilizar para ver la velocidad, ya sea con una de pastel, explicando que en la primera trayectoria tardó 30 segundos, 20 segundos o 15 o lo que sea, y igual con las de barras o con las gráficas. Bueno, vamos con la siguiente diapositiva. Movimiento ondulatorio. Bueno, voy a leer la definición y luego se los explico. El movimiento ondulatorio se puede ver en el agua o en las cuerdas. Por ejemplo, cuando tiras una moneda al agua, esas ondas circulares concéntricas son movimientos ondulatorios. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que el movimiento ondulatorio, como lo dice, se puede ver en varias formas, en varios objetos, como mejor dicho. En el agua, cuando estás en un estanque grande y tiras una moneda, una piedra o un objeto pesado, se va a ver las ondas ondulatorias que son concéntricas porque están en el agua, y ahí las podemos observar. O también cuando amarras un listón a una mesa y haces así, se va a ver también el movimiento ondulatorio, ya que es una soga y puede hacer eso. Y el movimiento ondulatorio es una perturbación que viaja de un lugar a otro. Como ya lo expliqué, en una cuerda, cuando tú estás en la esquina de tu sala y desde la otra esquina está la mesa que amarraste el listón, haces así y vas a ver esta especie de ondas que, si no las pueden ver bien, se pueden ver así. Y las partes de arriba que ven, cuando lo hacen así a la soga, son las crestas. Las partes que están entre esas son los nodos, y los valles son los de hasta abajo, los mismos que las crestas, pero en parte de abajo. Un ejemplo de cómo también lo podemos ver es, por ejemplo, el sonido viaja de manera ondulatoria. Si es más fuerte, los nodos, las crestas y los valles serán más agudos, y si el sonido es más grave, los nodos, los valles y las crestas serán menos agudos. Sí, efectivamente, por ejemplo, aquí se ve que el sonido puede ser no tan grave ni tan agudo, normal, y se ve que las crestas, nodos y valles no están tan elevados, ni tan agudos, ni nada. Y en cambio, en la imagen de aquí abajo, se ve que es un sonido o muy bajito o muy grave, y se va haciendo más fuerte y agudo. Como lo podemos ver, se van agrandando los nodos, crestas y valles, y se van haciendo más agudos. Esto significa que el sonido que se provocó fue muy agudo, y
Bueno, como ya expliqué, ¿qué son los nodos crestas iguales? Vamos a la siguiente diapositiva. La caída libre. Bueno, la caída libre, para empezar, fue una hipótesis de Aristóteles y también de Galileo, que también fue un experimento de Galileo. Bueno, le voy a leer la definición. La caída libre, como su nombre lo indica, es cuando un objeto cae de manera libre y cuando hay gravedad, su peso hará que la gravedad influya más o menos en él. Por ejemplo, en una hoja de papel y una piedra, la gravedad hará que la piedra caiga antes, ya que su peso es mayor. Y sí, efectivamente, pero no siempre, porque ya que la gravedad de la Tierra hará que las cosas pesadas caigan antes, ya que la fuerza G influirá más en ellas que en uno ligero, porque están rompiendo los aires y los... Perdón, se me fue el nombre, perdón, pero sí, en la gravedad de la Tierra. Y sí, también vas a caer más rápido si está más pesado que más ligero. Por ejemplo, dos pelotas van a caer, una de metal va a caer más rápido que una de madera. En cambio, si le quitamos todo el aire a un tubo, esto hará que no haya gravedad y no va a importar el peso que tengas, ya que no habrá fuerza G que te traiga hacia el suelo. Sí, exacto. Esto hará que, como no hay fuerza G que te traiga, no hay algo que te traiga hacia el suelo, no vas a poder caer. Bueno, sí vas a poder caer, pero vas a caer igual que todos, absolutamente todos los objetos, ya sea sin importar su peso o su masa, ya que no hay gravedad, no hay reglas de fuerza G. Y bueno, esto lo decía mucho Aristóteles. Bueno, no esto, sino que él siempre decía que siempre vas a caer, siempre vas a caer más rápido si estás más pesado. Y bueno, fue una hipótesis que todos lo creyeron, como pues, era Aristóteles, un filósofo que era pues un gubernato, pues todos lo creían, pero Galileo no pudo comprobar porque no hizo ningún experimento, porque a lo mejor en su época no tenía la tecnología o no sabía para comprobarlo, que si le quitamos todo el aire a un tubo, se va a quedar al vacío y vas a caer igual que cualquier objeto, y esto aplica en cualquier planeta dependiendo de su gravedad, ya sea en la luna, que la gravedad influye menos en ti por tu peso, aunque le vas a quitar todo el aire a un tubo, va a caer igual, no importa. Eso siempre va a ser así. Bueno, la siguiente diapositiva. Plano inclinado. La definición es aquel que está cuando un objeto va a caer en una superficie casi recta y por lo mismo va a caer, pero con menor velocidad, ya que no es una caída libre. Y bueno, sí es muy cierto. Por ejemplo, esta pelota que está aquí como una superficie casi recta, vamos a ver, caería muchísimo más lento que en cambio esta que no tiene superficie donde disminuir su velocidad, caería muchísimo más rápido, ya que en el plano inclinado veríamos que se estaría frenando sobre esta superficie que va rodando, y en cambio en la caída libre solo caería así, tal cual. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Aceleración de los objetos. La aceleración se da cuando un objeto aumenta su velocidad de movimiento. Ejemplo, una pelota, cuando la vas a lanzar o vas a patearla y está en tu mano, se dice que su aceleración es de 0 kilómetros, y cuando ya la lanzaste, está en el aire, tiene una aceleración. Y sí, tienes una pelota de béisbol, de lo que sea, la tienes en la mano, no tiene kilómetros, no tiene velocidad, no ha acelerado, la lanzas y en cambio por la fuerza que mandaste en ella va a tener una aceleración y por ende una velocidad. Y esto influye también en una aceleración cuando lo vas a dejar
en caída libre, la aceleración va a aumentar. Ya lo explicamos sobre el plano inclinado y todo eso. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Perdón. Ya está. Fuerza. La fuerza es esa palabra y esa acción cotidiana que se emplea. Por lo mismo ya debes de saber un poco lo que es. Bueno, vamos a hablar un poco de la inercia. La inercia dice en la definición es: para aplicarle velocidad a un objeto se necesita aplicarle fuerza, y esto depende de la velocidad que tome. Bueno, está mal explicado, pero sí tiene algo que ver, que para que un objeto tome una velocidad, ya lo han explicado, tiene que tener una fuerza, y la velocidad va a depender de la fuerza que le aplicaste. Ejemplo, cuando pateas o lanzas una pelota, según la fuerza que le apliques, será la velocidad que tome. Sí, es cierto, ya lo explicamos, pero aquí lo estoy explicando con un poco la inercia. Y también, y también depende el peso que sea el objeto, será la fuerza aplicada. Sí, bueno, esto lo veremos cuando queremos mover o empujar así un objeto. No vamos a poder mover igual una botella de agua que una pared o alguien que pesa 180 kilos, ya que la fuerza que hay que aplicar es demasiada para poder moverlos. Y bueno, la inercia también la podemos ver cuando vamos en el camión y vamos demasiado rápidos, y cuando frena el camionero, nos vamos para adelante. Eso es la fuerza G que nos empuja hacia adelante. Bueno, espero que quede explicado este tema, y vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, seguimos con la fuerza. Es un tema bastante amplio. Bueno, voy a dar dos definiciones de fuerza, de dos tipos de fuerza. Esta es la fuerza magnética, que es cuando vas a cerrar la puerta de tu refrigerador y sientes ese empujón, es por el metal atraído por el imán de la puerta. Bueno, no es una definición, es un ejemplo, pero sí está bien dado el ejemplo, ya que como hay metales más o menos ferromagnéticos, que es cuando, por ejemplo, no todos los metales van a estar igual atraídos por un imán. Esto depende mucho del tipo que sea. Y bueno, eso lo encontramos también cotidianamente cuando queremos abrir el refri y se pone duro por el imán que está atraído por el metal, o viceversa. Bueno, también está la fuerza de fricción, que es la que se hace que un objeto que va con velocidad se detenga por un roce. Por ejemplo, una canica que va rodando por la calle se detendrá. Perdón por el gallo. La fuerza de fricción, más bien yo no le llamaría fuerza, le llamaría freno, ya que si vas rodando por una superficie, vas a detenerte antes que si vas en caída libre aventándote. Y esto pasa, como ya lo expliqué, como con el plano inclinado. Bueno, vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, gracias por su atención. Soy el alumno del 148, profe Silvestre, soy Eric Ricardo Macías Valencia. Bueno, gracias por su atención.